el tiempo de resurrección. Dígalo conmigo, resucitó. Aleluya, gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos. Vamos a tratar para el día de hoy, domingo, día de resurrección, un tema que hemos denominado la Pascua en 3D. Es un tema con un nombre muy interesante, el 3D. Cuando usted va a cine, los que gustan de ir al cine, en sus ratos de reposo, de descanso, de familia, saben que hoy en día las películas del cine y aún las pantallas de televisión ya en casa vienen con el sistema 3D. ¿Qué significa eso de 3D? 3 dimensiones. Nosotros estamos acostumbrados a ver las 3 dimensiones, alto, largo y ancho. Esas son 3 dimensiones. Cuando estamos en este salón, yo puedo observar lo largo de esta mesa central, puedo observar el ancho del salón y puedo observar el alto, la altura del salón. Nuestros ojos están equipados para ver tridimensionalmente. Sin embargo, cuando nosotros vemos la pantalla de televisión, por ejemplo, en casa, estamos viendo una pantalla completamente plana. La imagen es plana. Ahora, cuando vamos al cine, repito, las películas nuevas se han convertido en algo muy llamativo porque son películas tridimensionales, es decir, que cuando quienes ya han tenido la oportunidad de ver una película en 3D en el cine, usted puede ver cómo las imágenes salen de la pantalla. Prácticamente te pueden tocar, incluso cuando usted va a esas escenas, por ejemplo, en Orlando, nosotros fuimos a un teatro en el que cuando la tierra temblaba, las sillas se movían y todo se empieza a mover y tú puedes sentir que estás en la película, se llama 3D. Incluso llega un momento en que hay una lluvia y le caen a uno gotas de agua, es decir, eso se llama 3D, casi que nosotros estamos dentro de la escena de la película. Por lo tanto, vamos a hablar hoy del tema de la resurrección, enfocándolo de manera tridimensional. En sus parachas usted tiene las líneas para que vayamos diligenciando notas y ya vamos a llegar al punto al que quiero leer una cita bíblica para comenzar. Entonces, 3 dimensiones de la resurrección de Jesús. En la primera línea vamos a ver la primera dimensión. ¿Qué es la primera dimensión? Escríbalo allí. Blanco y negro. Hoy son muchos, de cientos de miles, de millones de seres humanos en la tierra que ven el día de la resurrección o el tiempo de la pasión de Cristo en blanco y negro. Es decir, gente que conoce los hechos, es gente que sabe que hubo un Cristo o un Jesús que fue a la cruz, que pasó por el proceso del Calvario, que fue acusado, juzgado, llevado a prisión, fue lastimado, fue torturado, finalmente puesto en una cruz y finalmente dicen que murió y finalmente dicen que resucitó. Hay mucha gente que conoce esa historia. Muchas de esas gentes se llaman cristianos también. Amén. Mucha gente conoce la historia en blanco y negro. ¿Y cuántos de ustedes no recordarán una película de blanco y negro? Vamos a mencionar una tal vez conocida de aquella época, El Llanero Solitario. ¡Ay, oh, Silver! Vea, todavía me acuerdo del sonido del caballo de plata. ¿Y recordarán ustedes esa película en blanco y negro? Eso se llama la primera dimensión, en blanco y negro. Mucha gente hoy conoce el tema de la cruz en blanco y negro. Espero que no seas tú uno de ellos. La segunda dimensión, escríbalo en sus notas. La segunda dimensión es ver la película o ver la imagen o ver la cruz ahora en color. Cuando nosotros vemos la película en color, vuelvo al ejemplo del Llanero Solitario, ya hoy en día eso se llama masterizarla, digitalizarla. La misma película que alguna vez vimos en blanco y negro, hoy la podemos ver a color. Y es extraordinario el trabajo que hacen estos hombres del cine en los laboratorios de cinemas, cómo logran darle el color a cada imagen, a la persona, el rostro, la piel, la ropa, los animales, la naturaleza. Entonces, la segunda dimensión son las películas en color. Y en esta segunda dimensión es importante resaltar que en esta segunda etapa nosotros aplicamos la historia de nuestra vida en esta película. Ahora yo puedo entender que Jesús en toda esta historia fue a la cruz, murió en ella
Y yo puedo hoy entender en la segunda dimensión de que Jesús fue a esa cruz por mi pecado. Es decir, en sustitución de mi vida, Jesús fue a esa cruz. Hay mucha gente, millones de personas que hoy se encuentran en una segunda dimensión. Es decir, pueden entender la cruz. Pueden entender que Jesús murió en aquella cruz. Es más, entienden que Jesús resucitó. Pero saben, pasan una semana de Semana Santa en completas vacaciones. Yo estoy impresionado de ver en el Facebook las fotografías de cientos de personas. Algunos que conozco, algunos de familia, algunos son amigos, gente que también no tengo ni idea quiénes son, colocando las fotografías de la segunda dimensión, mostrando las fotografías en tremenda playa, en tremendas borracheras, en tremendos asados, en tremendos parques, y todo a esto le llamamos la pasión de Cristo, la Semana Mayor. En esto están las familias o las gentes que caminan en una segunda dimensión. Conocen de la cruz, conocen de la pasión, saben que Cristo fue a la cruz. Es más, saben que Cristo murió por ellos. Pero, ¿y quién lo mandó? ¿Y cuál es el problema? Yo quiero disfrutar de la Semana Santa a mi manera, y mi manera es el mundo. Yo quiero celebrar la Semana Santa en el río, en la playa, en los placeres, en las drogas, en los vicios, en los pleitos, etcétera, aunque yo sé que estoy en la Semana Santa. Entonces la segunda dimensión, repito, es gente que ahora ve la cruz y saben lo que pasó en la cruz, pero que finalmente pues me da igual si murió, y a la final me da igual si resucitó, aunque yo entiendo que murió y resucitó por mí. Y en el punto 3, en la tercera dimensión, que es en la que nos vamos a detener esta tarde, en la tercera dimensión yo puedo entender ahora que la cruz del Calvario es mi propia vida. Ahora en la cruz del Calvario yo puedo entender que Jesucristo nació en el vientre de una mujer llamada María, y que desde el mismo anunciamiento de su nacimiento había un propósito de Dios para salvar a la humanidad. En la tercera dimensión yo puedo entender que ahora soy parte directa, ahora soy un actor directo de la escena. Ahora yo pertenezco a esa historia, ahora yo puedo vivir, yo puedo sentir, ahora yo puedo experimentar en mi propia carne lo que significa el proceso de la cruz. Ahora yo puedo entender, decíamos en estos días, cómo en nuestros tiempos, no muchos años atrás, 20, 30 años atrás, la Semana Santa y los días santos, jueves, viernes santos, eran días de absoluta quietud. Eran días de absoluto reposo. Eran días en que no se podía jugar, barrer, aún ni siquiera uno bañarse el cuerpo. Todo el mundo era dedicado en casa. Yo recuerdo que yo iba a barrer la casa y mamá inmediatamente llegaba y me decía: no, mijo, te agradezco tu buena voluntad. Hoy es jueves santo, hoy es viernes santo, hoy es sábado santo. No puedes barrer, no puedes hacer esto. Pero mami, es que no se puede, es un día santo, son días del Señor. Había un respeto tan extraordinario. Pero hoy en día, repito, todo esto se nos ha desvanecido. Y peor aún, como lo anunciaba la hermana Pili, qué vergüenza cuando hoy nuestros hermanos en Cristo Jesús desde los mismos púlpitos predican: estamos celebrando el tiempo de Easter, estamos celebrando el tiempo de los huevos. Qué vergüenza que esto salga de los labios de predicadores cristianos en la vida de la iglesia, y que esto sea lo que se enseñe hoy en las iglesias. Hemos perdido el rumbo, hemos perdido la dirección, hemos perdido el sentido de lo que significa la cruz, y el mensaje de la cruz hoy se cumple. Dígalo conmigo: hoy es la fecha más importante de la humanidad. Saben, la humanidad ha tenido momentos extraordinarios. La humanidad ha tenido momentos fabulosos. Algo históricamente impresionante ha pasado en la humanidad. Pero nunca jamás ha sucedido un evento tan extraordinariamente importante y magno como el que estamos celebrando hoy, cuando Jesús ha resucitado. ¿Saben? Cientos de dioses que abundan en las regiones de las naciones, proclamándose ser Dios, han llegado a acaparar el corazón de millones de gentes que se postran delante
de becerros de oro, o se postran delante de imágenes, o se postran delante de religiones paganas, pero ninguno de ellos que se ha proclamado ser Dios cumplió lo que Jesús cumplió hoy en la cruz. Así es que escríbalo en sus notas. Vamos a entender lo que significa en 3 palabras la tercera dimensión de la resurrección. Número 1, escríbalo: la prueba. Número 1, la prueba. Y en la línea número 1 escriba: Jesús probó que era Dios. Escríbalo en sus notas: Jesús probó que era Dios. Amén. Hoy en día, cuando hablamos de resurrección, es necesario, mis hermanos, que tengamos presente que hoy, juntamente con Cristo, he resucitado. Dígalo conmigo: juntamente con Cristo, hoy he resucitado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Usted podrá decirme: yo vivo una vida buena. Saben, hay millones de seres humanos que viven una vida buena, es decir, tienen una casa, tienen un empleo, tienen una cuenta bancaria, tienen comodidades, tienen autos, tienen la finca de recreo, el día de reposo, yo no sé, pueden tener tantas cosas buenas, pero mis hermanos, dígalo conmigo: yo no quiero una vida buena. ¿Alguien está aquí conmigo? Dígalo: yo no quiero una vida buena. Dígalo: yo quiero una vida mejor. Y una vida mejor se logra o se alcanza cuando tú tienes presente y claro en tu corazón que Cristo Jesús ha resucitado. Amén. Voy a leer algunas citas antes de que entremos al capítulo principal a donde quiero llegar. Pero Mateo 12:40 dice: porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. ¿Saben? Jesús decía estas palabras y la gente no las entendía. Y la gente no comprendía lo que él hablaba. Él hablaba con metáforas, les hablaba con ejemplos. Y la gente no podía entender lo que Jesús decía. Jesús dijo en Juan 2, 19, 21, dice: destruirán el templo. Y respondió Jesús: y lo levantaré de nuevo en 3 días. Y la gente decía: pero ¿cómo? Si este templo lleva más de 50 años de construcción y aún no se ha terminado, ¿cómo lo podrás levantar en 3 días? Ellos no podían entender que Jesús estaba refiriendo a este templo, al templo del Espíritu Santo. En Mateo 17:22 él dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y al tercer día resucitará. Amén. Y observen esto, por favor. En el versículo 23 en Mateo 17 dice: y los discípulos se entristecieron mucho. Ellos escuchaban lo que Jesús les decía, pero todo cuanto Jesús decía, ellos no entendían, ellos no comprendían, ellos tal vez ni siquiera creían en lo que Jesús les decía. ¿Cómo que resucitará? ¿Cómo que estará muerto? ¿Cómo que pasará 3 días? En Mateo 20, capítulo 18, verso 19 dice: ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y ellos lo condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Observen, son muchos los pasajes bíblicos en los que Jesús les anunciaba a estas personas que le rodeaban de que esta palabra se cumpliría. Amén. Por favor, quiero que tengas presente esto. Muchos dioses hablaron, prometieron y dijeron muchas cosas, pero en la primera de la tercera dimensión, la prueba está en que Jesús, todo lo que dijo, evidentemente se cumplió. Y hoy, precisamente hoy, podemos ser testigos de lo que Él dijo y de lo que Él
predicó y de que todo cuanto él dijo hoy precisamente se cumple. Ahora sí, acompáñeme por favor a la cita de Mateo en el capítulo 27, en el verso 63. Evangelio de Mateo, capítulo 27, en el verso 63. Vamos a leerlo desde el verso 62. ¿Lo tienen? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos esta palabra. Sea bendecida esta palabra. Estemos en pie un momento, por favor, para leer este texto del Evangelio de Mateo 27, 62, para adentrarnos a nuestro tema en este día. Dice la palabra del Señor: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Oh, esto por favor quiero que lo volvamos a leer. Observen esto tan interesante. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron ¿quiénes? Los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador Jesús dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, mira qué dijo Pilato, dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pasado el día de reposo, verso capítulo 28, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo a las mujeres, dijo: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y me vean allí. Amén. Gracias, Señor, por esta preciosa palabra. Vamos a seguir leyendo el texto un poco más adelante. A lo mejor lo leamos en cada uno de los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Todos nos hablan del proceso de la resurrección, pero quise leer el texto más a fondo para que tuviéramos presente algo. Cristo murió en la cruz. Allí estaban los testigos, entre ellos la guardia, los soldados romanos. Pero algo interesante: los sacerdotes y los fariseos habían oído que él había pronunciado en varias ocasiones que ciertamente el Hijo de Dios moriría en la cruz, crucificado, pero que también era cierto que al 3er día resucitaría. De tal manera que los sacerdotes y la guardia y los fariseos dijeron: ¿y qué tal que eso sea verdad? Es decir, que la palabra no era
una palabra de casualidad. La gente sabía, la gente había oído, la gente escuchaba que Jesús hablaba tantas cosas que aunque en el momento no las podían entender, ahora estaban empezando a estar en una tercera dimensión. Ellos vieron a Jesús en blanco y negro, no entendían nada de lo que pasaba. Algunos empezaron a verlo en color, empezaron a entender que Jesús estaba cumpliendo el propósito del Padre, pero finalmente ahora empiezan a involucrarse en una tercera dimensión y dicen: ¿qué tal que sea verdad todo lo que dijo? Y lo único que nos faltaría fuese que resucitase. De tal manera que coloquemos una guardia especial de protección. No va y sea que alguien se lleve el cuerpo y después aparezcan por allí diciendo que ha resucitado. Sin embargo, el texto nos narra cómo evidentemente el ángel de Jehová aparece, se produce un tremendo estruendo y allí la guardia que estaba dispuesta para cuidar el cuerpo es testigo presencial. Los soldados romanos fueron testigos presenciales de que la tumba se abre y ellos pueden ver con sus ojos cómo el cuerpo de Jesús sale, y María y la otra María encuentran a Jesús en el camino y él les dice: es necesario que ahora vayan y sean testigos y comenten a todas las gentes que yo he resucitado. Observen, se cumple entonces en la tercera dimensión. Número 1, la prueba de resurrección es que Jesús probó que Él era Dios. Escríbalo. Jesús probó que Él era Dios. Amén. Ahora bien, cuando hablamos de esta primera situación, dice el libro de los Hechos en el capítulo 1 y en el verso 3, dice: después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló. Escúchame. Durante 40 días Jesús se les apareció a mucha gente, a sus discípulos, a la gente que él conocía, a 500 personas y más. Fueron testigos, hablaron con él, caminaron con él, comieron con él, fueron de pesca con él, estuvieron permanentemente con él. Él les enseñaba las marcas de sus manos, su costado. La gente podía establecer que no era un fantasma que se apareció de repente, sino que él se sentaba con ellos, compartía con ellos. Ellos lo podían tocar, ellos lo podían ver, ellos lo podían escuchar. Gloria a Dios, algo extraordinario está pasando. Había testimonios reales. 1 Corintios capítulo 15 verso 3: Cristo murió por nuestros pecados tal como lo dicen las Escrituras. Y en el versículo 5 dice: lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. En el verso 6 dice: más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, en 1 Corintios 15:3. Luego lo vio Santiago, después lo vieron los apóstoles. Luego dice: por último lo vieron haciendo un tiempo. Dice que lo vieron y pescó con ellos y salía con ellos. Y podríamos mencionar todos los ejemplos que usted quiera en los que mucha gente pudieron ver a Jesús. Amén. Ahora bien, número 1, la prueba. Jesús probó que Él era Dios. Amigos, hermanos, aquí hay una prueba real. En el derecho penal, cuando hay una prueba real, se le llama plena prueba. En el área documental, grafológica, cuando hay una situación verdadera, cierta, se dice es una prueba indubitable, es decir, no admite duda. Aquí hay una plena prueba real, indubitable, definitiva, indiscutible, de que evidentemente ante tantos testigos Jesús se presentó vivo delante de ellos. Amén. Hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe que nosotros predicamos. ¿Usted cree esta palabra? ¿Usted cree esta palabra? Por esta palabra nosotros hoy nos llamamos cristianos. Por esta palabra nosotros hoy adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por esta palabra hoy caminamos en el camino de Cristo, porque por esta palabra Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y esta es la palabra que nos sostiene. Sin embargo, repito, mucha gente en la iglesia hoy todavía están viendo este día en blanco y negro.
es decir, tienen noción de que algo pasó. Otros lo ven en colores y entienden que pasó, pero no les importa realmente lo que pasó. Pero quienes estamos hoy en este primer día de semana celebrando el día de resurrección, estamos viviendo la historia, participando la historia, y entendemos entonces que hoy hemos venido a celebrar en esta casa el día de Cristo que ha resucitado. 2014 años atrás se sucedió la fecha hoy celebrada. 2014 años atrás se partió la historia de la humanidad en dos: antes de Cristo y después de Cristo. ¿Sabes? Hoy tú puedes decir: yo tengo tantos años, 20, 30 o 40, porque a partir de la muerte de Cristo se empezó el cronómetro de cero. A partir de ese tiempo nosotros podemos decir: en 1400 tanto pasó tal cosa, en 1900 otro pasó tal cosa. A partir de la fecha de la resurrección, la humanidad quedó inscrita antes de Cristo y después de Cristo. Es algo extraordinario. Es decir, que hasta en esto la historia toma como parámetro el proceso de resurrección de Jesús. Todo el globo terráqueo gira a través de antes de Cristo o después de Cristo. Qué interesante, ¿verdad? Es extraordinario. Aún los ateos, aún los musulmanes, aún todos ellos, todos tendrán que referirse a 2014 años atrás, en el momento en el que Cristo ha resucitado. Punto número 2. Lo primero es la prueba, y Jesús probó que Él era Dios. El segundo punto es la promesa de la resurrección. Escúchame este punto tan extraordinario. Esto nos está probando que al resucitar Jesús, Él nos da una promesa y nos dice: ustedes resucitarán conmigo. Amén. Escríbalo en sus notas: Jesús me resucitará. Jesús, quien había resucitado, declaró que nosotros seríamos juntamente con Él resucitados. En el capítulo 11 del libro de Juan, en el verso 25, dice: yo soy la resurrección y la vida. Escúchame, yo soy la resurrección. ¿Por qué yo soy la resurrección? Porque yo soy Dios. Porque yo soy Dios, porque yo anuncié que iba a morir, yo anuncié cómo debía morir, yo sabía que iba a estar en esa cruz, que iba a llevar toda la carga de la humanidad, pero yo sabía que al tercer día resucitaría. Era necesario que todo esto pasara. Juan 11:25 entonces nos da la promesa y dice: yo soy la resurrección y yo soy la vida. Yo soy la vida. El que cree en mí, dígalo conmigo, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. El que cree en mí, gracias, aún después de estar muerto, ciertamente vivirá. Me estremece poderosamente esta cita. Por favor, grábela en su corazón, subráyenla en su Biblia, pero márquela en su corazón. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 25, Jesús nos está dando una promesa extraordinaria. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Es una promesa extraordinaria. Es decir, hoy no estamos celebrando una fecha cualquiera. Hoy estamos celebrando la promesa de que ciertamente en el momento en que el Señor nos lleve a su presencia, viviremos juntamente con Él y viviremos para la eternidad. Es una gran promesa, es una promesa extraordinaria y es una promesa a la que todos vamos a decirle un fuerte amén, amén, amén. Así sea, Señor. En 1 Corintios capítulo 6 verso 14 dice: con su poder Dios
resucitó al Señor, eso es a Jesús, y nos resucitará también a nosotros. Me gusta esta parte. ¿Por qué? Porque ahora yo he pasado de ver a la historia de la cruz de blanco y negro, la paso a ver a color. Ahora yo entiendo que juntamente con Cristo yo resucito, que si Cristo murió, yo también juntamente con Él voy a resucitar, y ahora puedo ver esto plenamente en color, y ahora lo puedo decir con claridad. También entiendo que el plan de salvación de Dios se ha cumplido. Alguien deme un amén. Mira, hermanos, con mucha frecuencia escucho a gentes debatir, y debaten encarnecidamente si la salvación se pierde o la salvación no se pierde. Hay doctrinas eternas sobre este tema. Y yo no entiendo qué tanta teología y tanto estudio le quieren dar las denominaciones, las doctrinas a la salvación, si la palabra lo está diciendo de una manera tan simple y tan sencilla. ¿Por qué nosotros somos salvos? ¿Por qué? Dígalo conmigo. Porque Cristo fue a la cruz. Porque entregó su vida en la cruz por mi pecado. Y allí, en la cruz, tú y yo fuimos salvos. Entonces, si fuimos salvos, ¿cómo la gente pretende decir que la salvación se pierde? Porque si la gente dice que la salvación se pierde, significa que la muerte de Cristo en la cruz fue en vano. ¿Usted está claro conmigo en esto? Mire, iglesia, esto es importante y fundamental que usted lo tenga presente. Tengo una persona de una congregación, de nuestra congregación, se fue de la iglesia porque le dije esto, porque a él le inyectaron en su cerebro, no sé dónde, por allá en su país, que la salvación se pierde. La salvación de Cristo, el precio de Cristo en la cruz, nunca se puede perder, porque dice la Biblia que fue pagado una vez y para siempre. Ahora, tú puedes perder tus beneficios, eso es muy distinto, pero la salvación nunca jamás tú la podrás perder. Primera de Pedro capítulo 1, 3, verso 4 dice: Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes. Esa es la promesa pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Tenemos una herencia reservada para cada uno de nosotros. ¿Esto qué significa? Que nadie nos la podrá robar, nadie nos la podrá quitar, porque la herencia que Cristo nos ha dado es para que vivamos vida y vida en abundancia juntamente con Él. Amén. Usted puede perder su familia, usted puede perder su dinero, usted puede perder su salud. Es más, podemos perder hasta la mente con las enfermedades del Alzheimer y no sé cuántas otras cosas. Todo esto lo podemos perder, pero no podemos perder bajo ningún concepto la salvación de Cristo en la cruz. El día que alguien te diga que la salvación se pierde, están desconociendo la muerte de Cristo en la cruz. Y esto tiene que ser muy claro para ti en la vida de la iglesia. En Primera de Pedro capítulo 1 verso 5 dice la palabra: por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban. ¿Qué reciban qué? Esta salvación. ¿Cuál salvación? La herencia, la promesa de Dios de que juntamente con Él resucitamos y que tendremos una vida eterna y que tendremos recompensa de herencia allí en el cielo. Amén. Amén, mis hermanos. La palabra es muy clara en este punto. En Romanos 5:5 la palabra nos dice: y esta es la esperanza que no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Punto número 3 en sus notas. Tenemos número 1, la prueba. Se ha demostró Jesús que Él es Dios y resucitó de entre los muertos. Punto número 2 en sus notas. ¿Cuál es el punto número 2? Léalo por favor, fuerte. Jesús, no, el punto 2 nos da una promesa
en el que resucitaremos. Y en el punto número 3, el poder de la resurrección es que, escríbalo, Jesús me ofrece su poder todos los días. Amén. Por favor, dígalo de lo más profundo de su corazón. Jesús me ofrece su poder todos los días y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo de Dios venga sobre cada uno de ustedes. Dígalo conmigo, ahora puedo ver la cruz en tercera dimensión. Y en tercera dimensión, entonces significa que vivimos una experiencia diaria y personal con Cristo. ¿Sabe? Nosotros el viernes, en la predicación que teníamos el viernes de la última palabra, decíamos, en tus manos encomiendo mi espíritu. La palabra de confianza. La palabra de confianza. Y dijimos el viernes, ¿en quién confías tú? ¿En quién confías? En los medios de comunicación, en los políticos, ¿en quién confías? Y llegamos a una conclusión, confiamos en las manos de Jesús, en las manos del Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y decíamos, las manos del Padre son manos fuertes, manos de protección, manos de amor, manos de cobertura. Amén. Ahora, hoy estamos viviendo en tercera dimensión el poder de Dios. ¿Y qué significa esto, mis hermanos? Significa que nosotros culturalmente expresamos erróneamente la palabra. ¿Cómo estás? Ahí, más o menos, preocupado, angustiado, sin trabajo, en deudas, con enfermedad. Y eso es lo que comúnmente nosotros declaramos. Nosotros solamente declaramos con nuestra boca sentir emocional, cultural, pesimista, negativo, temeroso, conflictivo, depresivo. Pero en Cristo Jesús, la tercera palabra que Él nos da hoy es que Él nos ofrece su poder todos los días. Todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Esa tiene que ser una palabra de vida cada día de tu vida. ¿Por qué te levantas con temor de vivir? ¿Por qué te levantas con la angustia de vivir? Saben, aún los mismos hombres de la Biblia tuvieron muchos momentos en los que quisieron morir. Jeremías decía, quítame la vida. Jonás, quítame la vida. Moisés, quítame la vida. Pablo sintió temor y aún Pablo dijo, prefiero morir. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos dicho, Señor, prefiero que te acuerdes de mí, sácame de esta tierra, llévame contigo, Señor, no soporto más esta crisis económica, no soporto más a mi esposa, a mi esposo, no lo aguanto más, no aguanto más a mis hijos, no aguanto más la crisis económica, no aguanto más estos problemas familiares, no aguanto más el problema social. Y estamos buscando una expectativa de vida diciendo, Señor, mejor llévame contigo. ¿Saben cuántos hombres, aún hombres de Dios, ministros, hijos de ministros, esposas de pastores, hoy se suicidan? Usted sabe la estadística tan aterradoramente grande de gente cristiana que se quita la vida. ¿Sabe usted la estadística tan aterradoramente impresionante que hay de divorcios en la iglesia cristiana de hoy? Esto no tiene sentido. Esto no tiene presentación alguna. Si somos una familia en Cristo, si creemos en una promesa de Cristo de vida y de vida en abundancia, ¿por qué está sucediendo todo lo que está sucediendo hoy en la comunidad que nos rodea? Díganlo conmigo, porque todavía hoy, aún los cristianos en Cristo Jesús, todavía hoy estamos o en blanco y negro o en colores viendo las cosas en la distancia. Y dígalo conmigo, todavía no hemos recibido el poder que Jesús nos ofrece. Yo no sé si usted puede entender, bueno, yo sé que usted puede entender esto porque usted es un ser humano que piensa y siente y ve y tiene el poder del discernimiento, pero déjeme decirle algo.
¿por qué hoy tanta gente cristiana está viviendo vidas sin sentido? Vidas en crisis, vidas de depresión, de angustia. ¿Por qué? La única respuesta la tiene usted hoy en este mismo momento y la está escuchando. Hey, estamos en la reunión, por favor. Estén jugando. ¿Por qué? Porque no hemos recibido el poder de Dios sobre nuestras vidas. Mire, yo tengo que decirlo esto despacio y con buena letra. Tal vez tú estés viviendo una buena vida. La gente dice: yo vivo bien sin Cristo. ¿Cuál es el problema? Yo no necesito de la iglesia. Yo no necesito ir a un culto. Yo no necesito ir a ninguna reunión de ninguna clase, ni a la iglesia de aquí, ni a los testigos de allá, ni a los mormones de aquí, ni a los fulanos de allá. A mí no me interesa eso. Yo vivo bien. Podrás vivir en una cuna de oro. Podrás tener todas las comodidades que tú crees que te hacen feliz. Pero tú y yo sabemos que hay cientos de gentes que tienen el yate allí en la orilla del lago, que tienen el Rolls Royce, cunas de oro, casas adornadas con lujos extravagantes, comodidades con cuentas bancarias. Pero mientras no tengan a Cristo en su corazón, no son más que hojarasca y basura, porque no tienen absolutamente nada. ¿Usted puede entender eso? Miren, créanme que esto no es fácil y simplemente decir amén. Porque muchos de ustedes tal vez quisieran tener el yate, el Rolls Royce y la casa y la cuenta bancaria y aún no tener a Cristo. Se los aseguro que si les dan a escoger entre las comodidades del mundo y Cristo, muchos de ustedes dirán: me quedo con la casa, me quedo con el carro y me quedo con la cuenta bancaria. Se los aseguro. Es lo que el mundo hace. Si el mundo entendiera lo que estamos viviendo hoy, la gente no estaría en las playas, la gente no estaría en los ríos, la gente no estaría en los bares, la gente no estaría en los casinos, la gente no estaría en los burdeles celebrando Semana Santa. ¡Qué vergüenza! Somos exactamente que una Sodoma y una Gomorra, exactamente igual. Porque la gente ha preferido el mundo antes que recibir el verdadero poder de Cristo en nuestros corazones. ¿Qué significa tener el corazón y la fortaleza y el poder de Dios? Significa que tú no puedes vivir una vida de frustración. ¿Por qué yo veo rostros frustrados? Veo gente con rostros de frustración, de depresión, de angustia, de temor, de miedo, de pánico. Simplemente porque no tenemos el verdadero poder de Dios en nuestros corazones. Veo vidas fatigadas en muchos de ustedes. Se sienten cansados, agotados, fatigados, sin fuerzas. Se sienten que ya no dan más. Mañana es lunes y hay que volver a empezar con la jornada del día, a luchar por conseguir 40. Dios, mañana te pido, Señor, que no me falten las 40. Y nuestra fe está puesta en un diario. Fatigados, depresivos, sin fuerza, sin batería. Muchos fracasados vinieron a esta nación con un sueño, el famoso sueño americano, y se encontraron con la pesadilla americana y llevan 10, 15 o 20 años en esta nación en un fracaso total. Nunca alcanzaron su meta, nunca alcanzaron su sueño. Un día soñaron con ser un empresario, un día soñaron con la casa grande, un día soñaron con ciertas comodidades, soñaron con vivir vida mejor, y llegamos a un punto en el que estamos, repito, en fracaso, fatigados, en frustración, porque no hemos logrado encontrar la promesa que Dios nos dio, y es el poder de Dios sobre nuestras vidas. Segundo libro a Corintios, en el capítulo 5, en el verso 15, dice: Cristo murió por nosotros. Ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo, que murió y resucitó para darnos vida. Por favor, lea esta cita bíblica conmigo. Vamos por favor a 2 Corintios, búsquela en su Biblia. 2 Corintios 5, capítulo 5, verso 15. 2 Corintios
capítulo 5, verso 15. Por favor, búsquela en su Biblia, subraye esta cita y entendamos por qué nos estamos reuniendo en este día y qué estamos celebrando hoy. ¿Lo tienen todos? Dice la palabra del Señor, lea conmigo. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Aleluya. Miren, esta palabra, yo no quisiera moverme de este sitio hoy solo hablando de este punto. Tú tienes que tener presente que hoy, cuando celebramos la resurrección de Cristo, estamos recibiendo el poder de Cristo sobre la muerte, el poder de Cristo sobre la enfermedad, el poder de Cristo sobre la escasez, el poder de Cristo sobre toda mentira de Satanás. Y hoy yo puedo decir juntamente con Cristo, yo soy más que vencedor. Aleluya. Filipenses capítulo 3 verso 10 dice: lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Amén. Ahora, cerremos aquí, hermanos. ¿Qué es el poder de su resurrección? El poder de la resurrección de Cristo, hermanos, es que hoy nosotros nos estamos desprendiendo de todo pasado. ¿Usted puede entender esto, hermano? Saben, cada año tenemos que repetir la misma escritura, el mismo texto, la misma historia, y eso significa que seguimos igual. Si hoy entendemos la resurrección de Cristo, estamos entendiendo. Yo tuve que pasarme hoy la rasuradora. Algunos lo notaron inmediatamente y me dijeron, oye, hasta 50 años se quitó. Me volvieron al vientre de mi madre incluso. Gloria a Dios. ¿Saben por qué lo hice? Por un acto profético. En verdad, por un acto de fe. Yo sentí en mi corazón, me estaba duchando y de pronto sentí en mi corazón rasurarme. Y quise con este acto decirle a Dios, hoy quiero ser nuevo. Hoy quiero resucitar contigo. Hoy quiero sentirme que es el día de un nuevo comienzo. Mi vida a partir de hoy no podrá ser igual. Mi vida a partir de hoy tiene que ser nueva. Usted tiene que repetirse esto todos los días de su vida. Eso significa que el poder de Dios está sobre mí. Y si el poder de Dios está sobre mí, Él me ha dado autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Amén. Él me da autoridad de estar por encima de todo principado y de toda potestad. Significa que si yo tengo el poder de Dios, no hay en mi mente, en mi corazón, en mi vida, no hay escasez, fracaso, duda, depresión, angustia, temor, no hay conflicto, no hay caos, porque yo tengo el poder de una palabra que Cristo me ha dado y me dice, yo estoy contigo. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Ahora, si yo sé que Cristo vivo está conmigo. Mira, si Cristo venció la muerte y bajó a lo profundo del infierno y tomó las llaves de la muerte, entonces significa que si Cristo pudo resucitar, entonces cuánto más, si tú estás en un problema o en una crisis o en una angustia, cuánto más tú podrás sobreponerte y resucitar por encima de cualquier situación. ¿A qué le llamas miedo? ¿A qué le llamas temor? ¿A qué le llamas angustia? ¿A qué le llamas fracaso? No le llamas fracaso, llámale oportunidad de hacer algo nuevo. Tenías un proyecto y no funcionó. Es que no funcionó, soy un fracasado. No eres un fracasado. Aprendiste una lección y ahora debes empezar de nuevo. Porque dígalo conmigo fuerte, por favor, dígalo. Hoy es día de nuevo comienzo. Hoy es un día de empezar de nuevo. Hoy es un día en el que dile a tu esposo, a tu esposa que tienes allí al lado, dile,
Hoy es el día en que te empezaré a amar de nuevo. Hoy es el día en que te empezaré a amar de nuevo. Por encima de todas las diferencias. No necesito, mire, por favor, aquí está el punto. No necesitas hacer el esfuerzo. Porque escuché a alguien que dijo por ahí: voy a hacer el esfuerzo de amarte otra vez. No necesitas hacer esfuerzo. El esfuerzo ya lo hizo Cristo por ti en la cruz. Solo necesitas disponer tu corazón para entender que el poder de Dios, no puedo usar esta palabra, no me gusta, pero la voy a usar, comillas, paréntesis, activa. El poder de Dios te activa para vivir una vida de cambio en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Entonces, si yo puedo entender en una palabra la resurrección de Cristo, no es suficiente con venir a la iglesia y todos juntos: Él resucitó, aleluya, gloria a Dios, resucitó, 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 gloria a Dios, sí, yo sé que resucitó. Pero no es suficiente entender que Él resucitó. Es necesario entender que mi vida hoy resucitó juntamente con Cristo. Por lo tanto, mi vieja criatura, mis malos síntomas, mis malas características humanas de pecaminosidad, de carnalidad, hoy han sido sepultadas en Cristo y resucitamos a una nueva criatura con el poder de Dios, con el poder para vencer, con el poder para adorar, con el poder para dar la palabra. Dice Efesios 3:19: es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Si nosotros entendemos el poder de Cristo, aprenderemos a amar a nuestro enemigo, aprenderemos a amar a todos aquellos que nos juzgan, que nos critican, que nos calumnian. Aprenderemos a amar el amor de Cristo en la plenitud de lo que el amor de Cristo significa. En Efesios 3:20 dice: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir. La hermana Pili hizo un clamor esta tarde o esta mañana en la que dice: estamos clamando por los jóvenes. Necesitamos jóvenes que testifiquen de Cristo. Estamos viendo una juventud tan... Yo me pregunto esto, hermanos: ¿qué pasará con esta nación y las naciones nuestras naciones representadas en los próximos 10 años? Los que sean dirigentes o gobernantes de las próximas generaciones serán gente que, número uno, no tienen ni idea de quién es Cristo. Número dos, en su mayoría drogadictos, homosexuales, lesbianas, alcohólicos o cualquier otra cosa. ¿Qué será del futuro que nos espera si los jóvenes que tenemos hoy no tienen ni un poquito del temor de Jehová? ¿Qué le espera a nuestros gobiernos con gente que ni siquiera saben cuánto es 2 más 2? Gente que va a una escuela porque tienen que ir. Gente que va a una escuela a la fuerza, obligados por terminar un high school sin saber cuánto es 9 por 9. Gente que va a una escuela que no sabe cuál es la raíz cuadrada de 100. Gente que va a la escuela a preguntar por una raíz cuadrada y dicen: llevo 1 hora arrancando raíces en mi casa y no encuentro una raíz cuadrada por ninguna parte. De ese tamaño estamos, poniéndolo un poquito en tono burlesco. Por lo tanto, mis hermanos, en el siguiente punto, escríbalo en sus parachas y estemos cerrando aquí. Dice: ¿cómo puedo obtener todo el beneficio de la resurrección? Escríbalo, 3 palabras. Número 1, acepto su prueba. Romanos 10:9 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Y todavía dicen que la salvación se pierde. Si tú crees en tu corazón que Jesús fue levantado de entre los muertos, serás salvo. Pero si tú no lo crees, perderás tu salvación, es obvio.
Pero yo lo creo, yo creo que Él fue a esa cruz, yo creo que Él murió, yo creo que Él resucitó según las Escrituras. Así estaba escrito. Por lo tanto, mi salvación está garantizada. Amén. Número 2, creo en su promesa. Hay 6,000 promesas en la Biblia, hermanos. Una de ellas, Juan 3:16, dice: Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tú puedes creer esa promesa? Amén. Si de todas las 6,000 promesas de la Biblia puedes pensar en esta, por favor, grábatela en tu corazón, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros estamos viendo la vida de hoy, de 40, de 50, de 70, de 80, de 90 años. Esa no es la vida, hermano. Nosotros estamos en un proceso, pasando por un trance, no, comillas la palabra trance, estamos en un proceso, pero nuestra verdadera vida está por venir. Una vida en la que estaremos en la eternidad junto con Él. Para eso nos estamos preparando. Y número 3, cuento con su poder diariamente. Cuento con su poder diariamente. 2 Corintios, en el capítulo 1, versos 8 y 10, dice: Él nos libró y nos librará del peligro de muerte. En Él tenemos puestas nuestras esperanzas y Él seguirá librándonos. Él seguirá librándonos. Él seguirá librándonos. Él seguirá librándonos. Amén. Él seguirá librándonos a todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. Él sigue librándonos hoy, hermanos. Lucas 9:26 dice: si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de esas personas cuando regrese en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos de los ángeles. Nunca te canses de predicar esta palabra. A donde quiera que vayas, comparte el evangelio. Saben, es triste que mucha gente que nos conoce, a ustedes y a mí, por supuesto a todos, nuestras propias familias, nos borran del Facebook, nos eliminan, pues. No quieren saber de nosotros porque predicamos a Cristo. Pero si te avergüenzas del evangelio y te avergüenzas de la palabra y te avergüenzas de lo que estás haciendo en Cristo Jesús, el Señor dice: yo me avergonzaré también de ustedes. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! No te avergüences de hacer lo que haces para Cristo Jesús. Saben, hace unos días en Asheville, una hermana dio una respuesta maravillosa. Yo la comenté tal vez hace unos días. Estuvo en una reunión de su rancho, se llama, de su gente de México. La invitaron: quiero que vengas, va a estar toda la gente del rancho allí y vamos a hacer una fiesta como la hacíamos en el pueblo. Y entonces organizaron el carnero y no sé cuánta cosa, y la comida y el atole y todo lo que sea. Y de pronto le dijeron: hermana, pero, bueno, no le dijeron hermana, le dijeron: uy, te notamos muy cambiada, eres distinta, cómo te ha cambiado este país, te vemos mucho más alegre, más saludable, te ves muy bien, más educada, muy refinada, se ve que has estudiado. Y dijo: no, Cristo me cambió. Ay, no nos salgas con ese cuento que ahora eres aleluya también. Ahora solo eso nos faltaba. Miren, a esta se volvió aleluya. Entonces ella dijo: sí, para la gloria de Dios. Amo a Cristo. Cristo cambió mi vida. Hoy soy una mujer nueva. Tengo una manera nueva de pensar, tengo una manera nueva de vivir. Dijo: ay, ¿a poco también te quitan el diezmo? Y dijo: no, para nada. Yo lo doy porque Cristo me enseñó que yo tengo que ser fiel con mi diezmo y con mi ofrenda. Y los dejó a todos mudos. Y ella venía a compartirnos el testimonio, porque sabe, ella no se avergüenza del Cristo que ella predica. Ella no se avergüenza de un Cristo vivo. Y nosotros vemos, yo, gloria a Dios, veo la mano de Dios sobre esta mujer, cómo la bendice, cómo la bendice, cómo la bendice, cómo la bendice. Porque nunca se ha avergonzado delante de sus hijos, delante de la gente que le conoce en su trabajo. Ella tiene su prioridad número 1, la iglesia, su prioridad, su servicio, su prioridad, la casa de Dios. Y el Señor dice: quien se avergüence de mí, yo me avergonzaré de ustedes. El libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38 dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Saben, mis hermanos, la manera como nosotros entendemos la resurrección y el nuevo nacimiento es cuando todos hemos sido
al bautismo. Y creo que todos en este salón, absolutamente todos, hemos sido bautizados. Allí en el bautismo se tipifica la cruz. En el bautismo, cuando descendemos a las aguas, se produce el proceso de inmersión, de sumersión, de emergencia, y nacemos de nuevo, resucitamos como una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Romanos capítulo 6, verso 4, estemos en pie un momento por favor y leamos esta palabra. Dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados en Cristo, mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos, el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Está en sus parachas, escríbalo. Bueno, está allí en sus notas, Romanos 6:4, Lucas 9:26 y Hechos 2:38, las tres citas que he leído para cerrar este tiempo. Mis hermanos, qué poderoso es poder celebrar hoy nuestro tiempo de resurrección. Saben, yo quiero pedirles algo, iglesia, hoy. Es esto, muy sencillo. Prométanme, iglesia, por favor, prométanme, en el amor de Cristo, en memoria y en homenaje de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hoy, prométanme que seremos una iglesia que podamos decir con nuestra boca, con toda seguridad, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Iglesia, no somos una iglesia derrotada, no somos una iglesia vencida, no somos una iglesia pequeña, no somos una manada pequeña. Somos grandes en Cristo Jesús, somos poderosos en Cristo Jesús, somos poderosos en una promesa de Dios, somos escogidos y guardados en el hueco de la mano de Cristo para la gloria y para la honra de Él. Por lo tanto, retira de tu boca, por favor, iglesia, toda palabra de pequeñez. No puedo, no tengo, no soy capaz, yo no creo en eso, yo no lo puedo hacer. Es que para qué, si yo soy así, ya, ¿quién me va a cambiar si yo sigo siendo así? ¿Y para qué orar? Sí, pues para qué orar si ya no. Prométanme, iglesia, que en el tiempo de resurrección yo puedo decir, tengo el poder de Cristo sobre mi vida, tengo el poder de Cristo sobre mis finanzas, tengo el poder de Cristo sobre mis hijos, tengo el poder de Cristo sobre mi esposo, tengo el poder de Cristo sobre mi esposa, tengo el poder de Cristo sobre mi matrimonio, que nada ni nadie podrá robarme la paz ni la intimidad de mi hogar. Tengo el poder de Cristo sobre la enfermedad, tengo el poder de Cristo sobre esta nación, porque no son papeles, sino es el poder de una palabra. Yo creo que esta iglesia cristiana integral es una iglesia de poder, porque tenemos a un Cristo vivo que nos dejó hoy en el día de resurrección una palabra de poder para estar juntamente con Él y ser más que vencedores en Cristo Jesús. Hermana Pili, hermanos, muchas gracias. Déjenme felicitarles, porque nuestro Cristo hoy ha resucitado. Hoy celebramos la fecha más extraordinaria de la humanidad entera. No es el 4 de julio, el día de la independencia. No es el día del descubrimiento de América. No fue el día que el hombre tocó la luna. No, es el día en que Cristo venció la muerte y cumplió su palabra, que al tercer día resucitaría y nosotros juntamente con Él. Amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, Señor.